Sus Majestades los Reyes de España. Se declara abierto el acto de entrega de los premios Princesa de Asturias 2015. Con la venia de sus majestades, hacen su entrada los excelentísimos señoras y señores galardonados con los premios Princesa de Asturias 2015. Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Emilio Lledó Íñigo. Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Enciclopedia Digital Wikipedia. Representada por su fundador, Jimmy Wales, de Estados Unidos. Acompañado por Laila Tretikov, de Rusia, directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia. Patricio Lorente, de Argentina, presidente del patronato de la Fundación Wikimedia. Rabán Altay, de Irak, voluntaria. Lourdes Cardenal, de España, voluntaria. Jivan Jos, de la India, voluntario. Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, Esther Duflo, de Francia. Premio Princesa de Asturias de la Concordia, Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, representada por su superior general, hermano Jesús Etayo Arrondo, de España. Acompañado por el hermano Pascal Ajotñón, de Benín, cuarto consejero general de la Curia General en Roma. María Isabel Herrero Panadero, de España, doctora de la Residencia San Juan de Dios de Sevilla. Guillermo Vázquez Mata, de España, voluntario internacional en África. María Ángeles Blanco Infiesto, de España, con su hija Marina Liva Mirando Blanco, alumna del Colegio de Educación Especial del Sanatorio Marítimo de Gijón. Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Emmanuel Charpentier, de Francia.
Jennifer Doudna, de Estados Unidos. Premio Princesa de Asturias de las Artes. Francis Ford Coppola, de Estados Unidos. Premio Princesa de Asturias de las Letras. Leonardo Padura, de Cuba. Tiene la palabra don Matías Rodríguez Inciarte, presidente de la Fundación Princesa de Asturias. Majestades, personalidades e instituciones distinguidas con los premios Princesa de Asturias, autoridades, señoras y señores. Asturias nos acoge un año más en esta nueva edición de los premios que otorga nuestra Fundación y lo hace con una ilusión renovada, en un acto cuya finalidad esencial es reconocer la vida y obra de nuestros galardonados. Recordamos esta tarde a la Princesa de Asturias, a quien nos rogamos trasladéis nuestro afecto. Como bien sabéis, Majestades, el apoyo constante e inspirador de la Corona nos permite pensar con confianza en el futuro, en el que la Fundación trabaja con el fin de acrecentar el reconocimiento y el prestigio de nuestros galardones. Os damos las gracias más sinceras por ello. Quiero destacar la presencia de Su Majestad, la Reina Doña Sofía. Sabéis, señora, que os agradecemos. Sabéis, señora, que os agradecemos muy especialmente vuestra compañía y vuestro apoyo. Manifestamos también nuestro reconocimiento a la generosidad que no nos ha faltado nunca de nuestros patronos y protectores, y también a los integrantes de los distintos jurados, que realizan con singular acierto la importante labor de elegir a nuestros premiados. Una mención muy especial también a los asturianos, que cada año suman su entusiasmo al nuestro y que comparten la alegría de estos días en los que mostramos ante el mundo la imagen de un pueblo que valora la cultura, la ciencia y las acciones solidarias, y que es también la de un pueblo generoso, comprometido y consciente del valor de la libertad y de la concordia, pues como ha dejado dicho nuestro premiado Leonardo Padura, la libertad es una condición o necesidad por la que debemos luchar todos los días, en todas las sociedades, incluso en las que se han proclamado más libres y abiertas. Nuestros premiados son ejemplo y símbolo de lo que queremos ser. Nos hacen recordar que en el camino de la justicia, de la libertad y de la solidaridad queda mucho por hacer, y en ellos queremos centrar nuestro reconocimiento, pues como afirmó Su Majestad el Rey en este mismo escenario el pasado año, la sociedad necesita referencias morales a las que admirar y respetar, principios éticos que reconocer y observar, valores cívicos que preservar y fomentar. Vamos a recoger estos mensajes y otros muchos textos inspiradores en una publicación que agrupa el conjunto de los discursos pronunciados en este acto por Su Majestad el Rey en los últimos 30 años y que incluirá, asimismo, fragmentos destacados de las palabras pronunciadas por los galardonados. De esta manera, traeremos del recuerdo ideas y propuestas sugerentes que nos hacen sentirnos orgullosos del camino hecho y que constituyen, asimismo, el eje vertebral de los valores en los que se asienta nuestra tarea.
La Fundación, en definitiva, mira al futuro con la tranquilidad de contar con la tutela, la atención y el estímulo constantes de sus majestades los reyes y convencidos de que, presidido ahora por la princesa de Asturias, sabrá ampliar en los años venideros su proyección. Trabajamos, en definitiva, persuadidos de que, como escribió nuestro premiado Emilio Lledó, la lucha por recrear continuamente los principios de verdad, de libertad, belleza y generosidad no termina nunca, pues son la clave del progreso y de la convivencia en paz. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Leonardo Padura, Premio Princesa de Asturias de las Letras. Estoy nervioso. Majestades, premiados, miembros del jurado, señoras y señores. Aquí estoy y vengo de Cuba. Aunque más que de Cuba, debo precisar que vengo de un barrio de la periferia habanera llamado Mantilla. Allí vivo y escribo, en la misma casa donde nací, en ese barrio plebeyo y bullicioso que brotó a la vera del Camino Real. También nacieron mi padre, mi abuelo, quizás incluso hasta mi tatarabuelo Padura. Allí mi padre conoció a mi madre, una bella cienfueguera llegada a La Habana empujada por la pobreza, y se enamoró de ella hasta el último aliento de su vida. Mis abuelos maternos habían nacido en aquella zona del centro de la isla y, si no hubo alguna excepción, parece que también mis bisabuelos Fuentes y Castellanos nacieron por aquellos lares. Si digo todo esto, es para fijar la profundidad de una pertenencia y para establecer también genealógicamente una evidencia. Soy cubano por mis 64 costados. A Cuba, a su cultura y su historia, debo casi todo lo que soy, profesional y humanamente, porque pertenezco profundamente a la identidad de mi isla, a su espíritu forjado con tantas mezclas de etnias y credos, a su vigorosa tradición literaria, a su a veces insoportable vocación gregaria, al amor insondable que le profesamos al béisbol, y como soy escritor, pertenezco a la lengua que aprendí en la cuna, con la que me comunico y escribo, la maravillosa lengua española en la que ahora leo estas palabras. Y por ello, parafraseando a José Martí, el apóstol de la nación cubana, puedo decir que dos patrias tengo yo, Cuba y mi lengua. Cuba, con todo lo que tiene dentro y también fuera de su geografía. La lengua española, porque soy lo que soy a través de ella, gracias a ella. Con Cuba y con mi lengua a cuestas he recorrido un camino que se va haciendo largo y que me ha traído hasta este momento de epifanía, hasta este asombro y satisfacción superlativos que no me abandonan porque estoy donde nunca soñé estar, aunque sé por qué estoy, sencillamente porque soy un empecinado. Pero, con empecinamiento incluido, llegar hasta aquí no ha sido fácil. En realidad, ser escritor nunca ha sido fácil y para mí ha sido más esforzado de lo que tal vez podría parecer. Muchas horas he dedicado a mi oficio en una lucha terrible por vencer miedos e incertidumbres que lo abarcan todo, desde la elección sobre los aspectos de mi realidad que he querido reflejar hasta el encuentro de la palabra más adecuada para conseguir expresar del mejor y más bello modo posible esa realidad reflejada. Ser escritor ha sido una bendición que he asumido como una responsabilidad artística y civil, que ha sido y será ardua. Muchas incomprensiones me han acompañado, incluso marginaciones cuando era considerado apenas un autor de novelas policíacas y algún que otro ramalazo por ser como soy y escribir como escribo. Pero hace 40 años aprendí que para lograr algo, al menos en mi caso, solo había una fórmula y la adopté y la practico a destajo, el trabajo diario. Y por eso puedo decir ahora,
que más de 2 patrias, en realidad tengo 3 patrias: Cuba, mi lengua y el trabajo. Pero debo y quiero reconocerlo aquí. Para que mis 3 patrias tutelares pudieran traerme hasta este momento, muchas coyunturas y personas han debido reunirse y concretar lo real maravilloso. Porque no solo de pertenencia, idioma y trabajo se vive en las patrias posibles del escritor, y porque ejercitar la gratitud es algo que me complementa. A los creadores de mi casa de Mantilla debo la vida, pero también una formación humana y una ética en la que se combinaron con amable armonía la filosofía masónica de mi padre y la fe católica de mi madre. Y aunque no me inicié como masón y soy ateo, de ellos aprendí la práctica de la fraternidad, la solidaridad y el humanismo entre las personas, unos valores que he tratado de aplicar en todos los actos de mi vida. Lamento que ellos no estén físicamente hoy aquí conmigo, aunque sé que me acompañan. Mi padre, desde el sitio que le haya asignado el gran arquitecto del universo; mi madre, desde nuestra casa mantillera, una casa donde lamentablemente no tiene acceso a la transmisión televisiva de esta ceremonia. A muchos de mis compañeros de estudio y de profesión debo agradecer la compañía a través de los años y la fidelidad militante con que nos hemos tratado en un tránsito hermoso y difícil, como todos los transcursos vitales. Aunque solo unos pocos de ellos estén hoy aquí, sé que festejan conmigo, y puedo decir como Gardel el día de su debut parisino en el Olimpia: si estuvieran aquí los muchachos del barrio. Con España tengo una impagable deuda de gratitud. Desde aquel verano de 1988 en que, como simple periodista, llegué precisamente a esta tierra de Asturias para participar en la primera Semana Negra de Gijón, este país me abrió puertas cuya transposición me han permitido avanzar y estar donde estoy. A la literatura española que conocía por mis estudios y preferencias se sumó la que encontré desde entonces y que mucho cambió mis percepciones. Luego, a un concurso literario español, el Premio Café Gijón de 1995, debo la posibilidad de haber podido crear el puente que condujo una de mis novelas hasta las manos de la directora de la prestigiosa editorial Tusqués para iniciar una relación de amor y trabajo que hemos sostenido durante 20 años y ha permitido que mis libros hayan podido ser leídos en todo el ámbito de la lengua y a partir de ahí en otros más de 20 idiomas. Gracias, Tusqués, por todo lo que me han dado y por estar casi en pleno hoy aquí conmigo. A España debo también el honor de que el Consejo de Ministros del país me concediera la ciudadanía española por el procedimiento de Carta de Naturaleza, reconocimiento honorífico que ha consolidado aún más, si eso es posible, mi relación con la segunda de mis patrias, esta lengua en la que me expreso y escribo. A los 21 miembros del jurado que me han concedido el reconocimiento que hoy recibo, mi gratitud infinita. Merecer este premio, todos lo saben, no es cualquier cosa. La lista de nombres que me preceden avalan la magnitud de esta gratificación. Y el hecho de que ustedes me hayan elegido es un honor que recibo con el orgullo de ser el primer escritor cubano que lo alcanza. Y como tal, lo recibo, como escritor cubano y como un premio a la literatura y a la cultura de mi primera patria. Y a mi esposa, Lucía López Col, no sé dónde está Lucía aquí, que por supuesto está aquí conmigo, solo puedo decirle: Lucía, gracias por soportarme durante casi 40 años, por ayudarme tanto a conseguir lo que ha sido y está siendo la novela de mi vida. Pero mi acto de gratitud no estaría completo sin recordar a alguien de cuya mano he llegado a este estrado. Hace 20 años, cuando apareció en España mi novela Máscaras, los periodistas me preguntaban por qué había escogido aquel nombre para mi protagonista. Hoy, gracias a la persistencia de ese compañero de luchas, creo que mi personaje y yo hemos vencido en un tremendo combate. Mario Conde, el cubano, con su nombre resonante, se ha ganado un espacio en el imaginario colectivo de este país, donde acumula amores, reconocimientos y lectores. Gracias, Conde,
por haberme acompañado todos estos años en el empeño de explorar y revelar conmigo la vida y la sociedad cubanas y a comprender los desafíos de la cuarta edad cuyo tránsito estamos iniciando. Hoy es uno de los días más importantes de mi vida, quizás el más mediático que haya disfrutado, y por eso, al tener la oportunidad de dirigirme a tanta gente y tan poco tiempo para hacerlo, he debido pensar mucho qué decir, y he decidido hablar solo de asuntos realmente trascendentes, unos pocos, todos relacionados con el amor, la persistencia, la gratitud y la pertenencia. Hoy es un día de vino y rosas y así quiero guardarlo en mi memoria, porque a pesar de los pesares, de las luchas, las dudas, los silencios y los resquemores, la verdad es que las recompensas que debo a mis patrias y a todos los que me han ayudado a obtenerlas son un pretexto de lujo para disfrutar y compartir esta felicidad, y quiero hacerlo con el mismo espíritu impoluto con que compartía hace más de 50 años mi bate, mi guante y mi pelota de béisbol con aquellos de amigos del barrio con los que aprendí a gozar la satisfacción del éxito, en un simple juego de pelota en una calle de un barrio habanero llamado Mantilla, donde palpita el corazón de mis patrias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Esther Duflo, Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Une page. Je serai un peu nerveuse de toute façon, mais en plus, il me manque ma première page. Bon, je vais essayer sans. Vos Majestés, membres du jury, Mesdames et Messieurs, chers amis, je suis très émue et très honorée d'accepter cette distinction en mon nom, mais aussi en celui des membres du réseau, mais aussi en raison du membre du réseau du Laboratoire d'action contre la pauvreté, Abdul Latif Jamil, ou JPAL. Je veux vous exprimer à chacun d'entre vous et au peuple des Asturies ma gratitude pour cette distinction. Je voudrais y voir une reconnaissance pour un travail collectif, de longue haleine, qui a pour ambition de changer la vie des plus pauvres en contribuant à améliorer les politiques économiques qui les concernent. JPAL est un réseau de chercheurs créé en 2003 par Abhijit Banerjee, Sandil Mullainathan et moi-même, et aujourd'hui dirigé par Rachel Glenister, Abhijit Banerjee, Ben Holken et moi-même. JPAL groupe aujourd'hui plus de 120 chercheurs dans le monde entier, et à l'heure où nous parlons, 680 projets sont soit en cours, soit complétés. Ce qui a été accompli par ce groupe de chercheurs et la structure qui les assiste, les centaines d'employés et de partenaires avec qui nous travaillons, n'aurait pu être accompli par aucun de ces participants individuellement, ni par moi, ni par d'autres. Et j'aime à penser également que le tout est plus que la somme des parties. L'arrivée de milliers de réfugiés, victimes de guerre et de migrants économiques en Europe nous rappelle aujourd'hui une réalité que la plupart du temps nous préférons oublier. Quelles que soient nos difficultés, les problèmes que d'autres connaissent dans les pays qui ne sont pas si éloignés que cela sont bien plus urgents et bien plus graves que les nôtres. Et dans un monde clos, nous n'avons pas le luxe de leur tourner le dos.
Notre ambition à JIPAL n'est absolument pas modeste. Nous voulons changer le monde. Nous voulons améliorer en profondeur la vie des plus pauvres, en donnant aux décideurs politiques les moyens d'inventer et de choisir les politiques les plus efficaces possibles pour aider les pauvres à surmonter leurs problèmes. Mais si notre ambition n'est pas modeste du tout, notre approche, elle, est très modeste et très pragmatique. Nous pensons qu'il n'existe pas une solution miracle au problème de la pauvreté. Ni l'aide extérieure, ni l'ouverture complète des frontières, ni le commerce international, ni la propagation de la démocratie ou de l'économie de marché ne seront suffisants individuellement pour résoudre le problème. Il n'y a pas non plus un coupable ou un groupe de responsables pour cet état de choses. Ni les Nations Unies, ni les gouvernements locaux, ni les gouvernements du Nord, ni les élites ne peuvent à elles seules maintenir la population dans la pauvreté ou l'en sortir. C'est la responsabilité de chacun d'entre nous. La pauvreté prend des formes multiples et sa persistance vient de causes multiples. Être pauvre, c'est avoir moins d'informations, moins de possibilités de choisir sa propre carrière, moins de protection contre ses propres erreurs. Toutes ces forces risquent de créer des pièges dans lesquels les pauvres sont enfermés, mais les comprendre nous donne aussi la possibilité de les ouvrir avec des interventions bien choisies. Au JIPAL, nous nous efforçons de travailler sur le terrain, avec des partenaires locaux, pour identifier ce type de force, comprendre mieux pourquoi les pauvres font les choix qu'ils font et contribuer à inventer des solutions à ces problèmes. Nous travaillons ensuite avec nos partenaires pour mettre en place des expérimentations rigoureuses, suivant l'exemple des essais cliniques, pour évaluer l'impact de ces interventions ou d'autres. Il y a de nombreux échecs et quelques succès. Mais chaque expérimentation, qu'elle soit un échec ou qu'elle soit un succès, nous en apprend un petit peu plus sur la nature de la pauvreté et nous aide à avancer et à apprendre davantage. Le problème de la pauvreté ne sera pas résolu immédiatement. Mais si nous l'acceptons, nous avons tout le temps devant nous. Si nous acceptons de remplacer les formules toutes faites par une vraie réflexion, d'écouter ce que les pauvres ont à nous dire, de soumettre chaque idée, même celles qui paraissent évidentes, à des tests rigoureux, nous pourrons, petit à petit, construire une boîte à outils de politique publique efficace, mais aussi peut-être mieux comprendre la condition humaine. La pauvreté a toujours été avec nous, mais nous pouvons la comprendre et nous pouvons en venir à bout. Vos Majestés, membres distingués du jury du prix Princesse des Asturies, mon mari Abhijit Banerjee, mes enfants, Noémie et Milan, ma mère Violaine Duflot et mon père Michel Duflot, permettez-moi de vous remercier tous, une fois encore, de cette distinction, qui nous renforce dans notre conviction qu'une solution est possible et que nous sommes peut-être sur la bonne voie. Votre confiance nous donne une nouvelle énergie et nous saurons l'employer à bon escient. Je vous remercie. Tiene la palabra doña Elena Ruiz, de la Fundación Princesa de Asturias. Majestades, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Los jurados encargados de conceder los premios Princesa de Asturias 2015, integrados por 156 expertos, han celebrado sus reuniones en Oviedo durante los meses de mayo, junio y septiembre de este año. Tras el estudio y deliberación de 221 candidaturas procedentes de 51 países, que contaron con el apoyo de más de 112.000 personas e instituciones de todo el mundo, han otorgado los siguientes premios. Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Por su ejemplar trayectoria en el ámbito de las humanidades y por ser un pensador de relevancia internacional
que ha hecho suya la razón ilustrada a través de un diálogo que impulsa la convivencia en libertad y democracia, por su concepción de la filosofía como meditación sobre el lenguaje y por subrayar la tendencia natural del ser humano hacia la comunicación, el jurado ha concedido el galardón al profesor, filósofo, ensayista y académico Emilio Lledó Íñigo. Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Por ser un notable ejemplo de cooperación internacional, democrático, abierto y participativo, que figura entre los 10 sitios más visitados de Internet y en el que colaboran desinteresadamente miles de personas de todas las nacionalidades, y porque ha logrado poner al alcance de todo el mundo el conocimiento universal en una línea similar a la del espíritu enciclopedista del siglo XVIII, el jurado ha concedido el galardón a la enciclopedia digital Wikipedia. Recoge el premio su fundador, Jimmy Wales, acompañado por Laila Tretikov, directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia, Patricio Lorente, presidente de su patronato, y los voluntarios Ravan Altay, Lourdes Cardenal y Jivan Jos. Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Por sus innovadoras y decisivas contribuciones a la economía del desarrollo y al estudio de las políticas contra la pobreza. Por la originalidad de sus métodos experimentales para evaluar la eficacia de las políticas contra la desigualdad económica y social, especialmente en África, Asia e Iberoamérica. Y porque los resultados de su investigación han renovado profundamente el diseño de estrategias en los ámbitos de la educación, la salud, las microfinanzas y el empleo, el jurado ha concedido el galardón a la cofundadora y codirectora del Laboratorio de Acción contra la Pobreza del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la economista Esther Duflo. Premio Princesa de Asturias de la Concordia. Por su ejemplar labor asistencial desarrollada a lo largo de 5 siglos y porque, presente en más de 50 países, se centra en cuestiones tan sensibles como la epidemia del ébola, las crisis migratorias y la protección de las personas más desfavorecidas y en riesgo de exclusión, el jurado ha concedido el galardón a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Recoge el premio su superior general, el hermano Jesús Etayo Arrondo, el hermano Pascal Audeñón, cuarto consejero general de la Curia General en Roma, María Isabel Herrero Panadero, doctora de la Residencia San Juan de Dios de Sevilla, Guillermo Vázquez Mata, voluntario internacional en África,
y María Ángeles Blanco Infiesto con su hija Marina Áliva Miranda Blanco, alumna del Colegio de Educación Especial del Sanatorio Marítimo de Gijón. Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica. Por los avances científicos que han conducido al desarrollo de una tecnología que permite modificar genes con gran precisión y sencillez en todo tipo de células, posibilitando cambios que suponen una verdadera edición del genoma. Porque unieron sus esfuerzos con una visión innovadora para desarrollar un nuevo método de aplicación universal que ha supuesto una revolución en biología molecular, y porque con este método se abre la posibilidad de desarrollar tratamientos dirigidos a enfermedades genéticas que actualmente carecen de terapias eficaces, el jurado ha concedido el galardón a la microbióloga Emmanuelle Charpentier. Y a la bioquímica Jennifer Doudna. Premio Princesa de Asturias de las Artes. Por ser un narrador excepcional que ocupa un lugar prominente en la historia del cine y una figura imprescindible para entender la transformación y las contradicciones de la industria y el arte cinematográficos, porque su carrera ha sido una continua lucha por mantener la total independencia emprendedora y creativa en todas las facetas que ha desarrollado como director, productor y guionista. Y porque sus exploraciones en torno al poder y sobre los horrores y el absurdo de la guerra han trascendido su obra artística, el jurado ha concedido el galardón a Francis Ford Coppola. Premio Princesa de Asturias de las Letras. Por ser un autor a la vez arraigado en su tradición y decididamente contemporáneo, un indagador de lo oculto y lo popular y un intelectual independiente, de firme temperamento ético, y porque en su vasta obra, Una soberbia aventura del diálogo y la libertad, destaca el interés por escuchar las voces populares y las historias perdidas de los otros, mostrando los desafíos y los límites en la búsqueda de la verdad, el jurado ha concedido el galardón al escritor Leonardo Padura.
Tiene ahora la palabra don Emilio Lledó, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. Majestades, autoridades, queridos galardonados, señoras y señores. Una experiencia incesante, la vida. Vamos aprendiendo a mirar, a asombrarnos en la naturaleza que nos rodea, los árboles, las nubes, la luz, el mar, la tierra, los frutos de la tierra. Fueron los primeros filósofos los que nos iniciaron en ese asombro, en esa zaumasía, y empezaron a especular, a teorizar, que fue siempre una forma de mirar sobre lo que llamaban los stoicheiai, los elementos, los principios esenciales de la vida, el agua, el aire, la tierra. No podríamos imaginar en nuestro mundo tecnológico, fruto sin duda de la ciencia, de la pasión por conocer, que de pronto se nos dijera algo así como: mañana no habrá aire, mañana nunca más habrá agua. Nos sobraría ya todo. No habría prodigio técnico capaz de compensarlo. Y también la luz, esa posibilidad de experimentar el asombro y en él la unión con el mundo en el que estamos y transformarnos en esa luz interior en la que nos vemos y en la que somos. Pero esa luz interior, este descubrimiento del gozo de los sentidos, que decían los griegos, el goce de los sentidos, estuvo determinado por una nueva forma de mirar y unos nuevos objetos ideados, mirados, que la tradición latina llamó con ese nombre tan hermoso conceptos, concebidos, conceptos. O sea, algo concebido por la mente y que habría de forjar un nuevo universo de palabras elementales. Palabras que ya no indicaban el mundo en torno, que no señalaban la realidad, la dureza de la tierra, el soplo del aire, el contacto fluyente, viviente del agua. En esa constelación de significados se hizo presente algo que no podíamos tocar, que no podíamos percibir con los sentidos, sino con esa luz interior, nacida en el corazón del lenguaje y que nos ha hecho comunicación y humanidad, que nos ha transformado en palabras. Esos elementos, esos nuevos elementos, se llamaron verdad, bien, belleza, justicia. Puras voces, puro aire semántico, que decían los griegos, phoné, semantiqué, que nada señalaban fuera de sí mismos, pero cuya mismidad empezó a hacerse tan imprescindible como el aire o el agua. Los elementos de la cultura irradiaron hacia un horizonte ideal de la vida humana y están por eso en el origen de ese también sorprendente concepto, humanidades. Un término que se nos ha hecho familiar y que por esa misma familiaridad podríamos resbalar sin darnos cuenta por el fecundo territorio de los significados. Aunque no es el momento, obviamente, de adentrarnos en este dominio semántico y descubrir algo de la historia y de su aliento, me gustaría anticipar que esa palabra llena de vida, las humanidades, es fruto de un largo proceso cultural. Es un ideal en la memoria colectiva y sobre todo resultado no solo de la teoría, de la mirada, sino que es fuerza, dinamismo, riqueza para la sociedad. Las humanidades se aprenden, se comunican, las necesitamos para hacernos quiénes somos, para saber qué somos y sobre todo para no cegarnos en lo que queremos y en lo que debemos ser. La verdad era fundadora de convivencia, estructura esencial en el comportamiento de la sociedad,
un espejo que refleja en lo dicho la conformidad y el acuerdo del ser que lo decía. Pero el cielo ideal de las humanidades está en realidad lleno de nubarrones violentos. Basta abrir los periódicos o escuchar las noticias. Y esa oscuridad nos lleva a pensar si esa prodigiosa invención, repito, de las humanidades no se nos ha deteriorado. Y si a pesar de los indudables progresos reales, el género humano no ha logrado superar la ignorancia y su inevitable compañía, la violencia y la crueldad. El género humano, esa trivializada expresión convertida en un desgénero humano, en una degeneración. Hay otro concepto en ese territorio ideal, en esos elementos inventados por la cultura y su lenguaje, que se llamó el bien, la bondad. Y el bien se levantó desde ese espacio de mutua ayuda, de protección, de solidaridad con que la naturaleza asimila y alienta y sostiene sus propios productos. Efectivamente, el bien suponía, frente a la idea o al lado de la idea de un bien absoluto, una perspectiva humana, una mirada, pero desde dentro de uno mismo. Un texto de la Ética de Aristóteles se refería precisamente a que ese dentro de uno mismo era una apariencia, un phenomenon. La apariencia es, pues, lo que ve nuestra mente, lo que siente nuestro corazón, lo que construye la mirada interior que forma la propia humanidad. Y ese bien, como la verdad, se aprende en la cultura, que no es en su origen, sino pedagogía, sino educación. Una famosa intuición de la filosofía griega, atribuida a Protágoras, nos dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Y sabemos que es cierto, que nuestra intimidad es el misterio que oculta esa perspectiva con la que nos acercamos al mundo. Pero ese homo mensura, ese hombre medida, que manifiesta la esencia de nuestra personalidad, del ser que somos o que estamos llegando a ser, nos enfrenta a otras cuestiones fundamentales. ¿Quién mide en nosotros? ¿Qué medimos? ¿Cómo medimos? Y, en definitiva, ¿quién nos enseña a medir? La educación, la paideía, inicia ya en la infancia ese proceso de construir el quién que mide en nosotros. Los reflejos mentales, los posibles reflejos condicionados que, como en el famoso experimento de Pavlov, inyectan las neuronas, el lenguaje de los medios de comunicación de nuestros, digamos, educadores, determina, condiciona, esclavizándola o liberándola nuestra vida y nuestra personalidad. Aunque lo importante no son tanto los medios, sino las fuentes, los orígenes, los manantiales de los que brota todo lo que esos medios mediatizan. Estoy convencido de que los maestros, los profesores, son conscientes de ese privilegio que la comunicación ofrece y de esa forma suprema de humanidades. Ese anhelo de superación, de cultura, de cultivo, es tal vez la empresa más necesaria en una colectividad, en una polis y en su memoria. En ella, en esa educación de la libertad, alienta el futuro, el de la verdad, el de la lucha por la igualdad, por la justicia y por la inteligencia. Quisiera recordar en este momento un poema de Brecht que habla del nacimiento del libro de Lao Tse, cuando Lao Tse iba a la emigración. Al pasar una frontera, el aduanero le preguntó si tenía alguna cosa que declarar. Ninguna, dijo. Y el joven que le acompañaba dijo, hat gelehrt. Ha podido hablar, comunicarse, enseñar, existir en las palabras. Y todo se llenó de claridad. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Francis Ford Coppola, Premio Princesa de Asturias de las Artes. Majesties, distinguished laureates, ladies and gentlemen, I'm especially touched by the fact that almost 50 years ago, at the very beginning of my film career, again in Spain, I was granted the Concha de Oro Prize at the San Sebastian Film Festival in 1967. So these two milestones define my creative career, and always in Spain. Suspended between these two important occasions, I find myself filled with many of the same emotions and ambitions I had at the age of 27. I continue to desire to explore the future possibilities of this absolutely magical form of literature, the cinema. Beginning as I did between two influences of Hollywood movie making and the exciting cinema from Europe and Japan during the 1950s, I and other of my generation were doubly inspired. Hollywood movie making as the world's most influenced entertainment form, as in the work of William Wyler, Hitchcock, Wilder, King Vidor, and many other greats, colliding with another cinema form aimed more as literature, illuminating contemporary life with authorship and artistry and expanding boundaries, as in the work of Ingmar Bergman, Akira Kurosawa, Fellini, Rossellini, and Buñuel. That mix of two extremes of the cinema proposition inspired all of my generation, and we tried to do both. Can art also serve as entertainment, as defined by these two currents? And we felt yes, certainly, that has always been the goal. Thousands of years ago, at the birth of drama, the audiences were both thrilled and enlightened as they watched the ideas and forms evolving, leaving them in a state of awe. Even now, the cinema, little more than 100 years old, is changing and moving in directions not quite revealed to us, but which we long to try to experiment with. We remain cinema pioneers as we push forward to a time when our children and grandchildren inherit our beloved cinema and change it beyond our ability to imagine. All performing art is a creation and byproduct of technology. At the very beginning, that technology was fire, which illuminated the scenes or pictures as our first ancestors made by the charred wooden stick which stirred the fire. There were many technological steps following: the mechanical stage machines and lighting devices changing into the moving image, distant electric vision, and ultimately combined with sound and color. Always, any technological improvement is always first used as pornography, but then storytelling comes immediately after. Now the cinema covers all the territories of the earth as an electronic medium, with all elements, projectors, cameras, editorial capability, all being digital devices, and the medium itself beamed to everywhere via satellite and internet broadband. I can remember 30 years ago when I was invited to discuss movies with a generation of Spanish film directors, and I spoke about electronic editing and new developments in cameras and projectors. And one young filmmaker raised his hand and said, "We here in Spain just managed to get an Aeroflex to work with, and now you're telling us that we're going to still be behind." Of course, this good news about this continual technical development is that the price keeps falling, and everyone now can have a digital camera in their hands. At the same time, the medium is undergoing change in the nature of screenwriting itself, exploring new techniques of the basics: point of view, narrative style, stream of consciousness, and a new combination of documentary and fiction films. Beyond that, there is live cinema
networked cinema, and virtual reality cinema, which will give filmmakers and the artists a chance to experiment with those new frontiers of the information age. And the results, and ultimately the cinema literature our great-grandchildren will create, will be as different from what we can do now as can be, but is in fact always an extension of it. This is a real thrill of the human species, that each generation children can run faster, leap higher, play musical instruments with uncanny technical excellence, and dream bigger, newer cinematic expressions that we can even guess at. Something I noticed the other night during the excitement of this Asturias honor was the assumption that a filmmaker and the fame it brings is capable of using the cinema to solve the problems of the world. In my own land, Italy, it's thought that now I have the power to reverse the indignity and injustice that southern Italy has suffered, the land, by the way, of Pythagoras. Or even here during the banquet in Asturias, that it was said that maybe now I have the power to influence the many horrors and injustice that our world still suffers, that I'm in a position to solve the many difficulties in the Middle East which grew out of deceptions performed during the First World War. Magari, oh, that would be so. But unfortunately, such power is not mine. The cinema may one day be able to perform such miracles, but for the time being, it is like Prometheus, bound by the chains of commerciality, controlled and neutralized in the name of risk-free profits. And so I stand before you less the knight errant of the woeful-faced Don Quixote de la Mancha. I'm more his squire, Sancho, wanting only not to be continually tossed in blankets and whipped by the strange opponents this master of mine keeps tangling with, but just to take care of my donkey and maybe have a good meal. However, as Sancho Panza noted, when good fortune comes knocking at the door, hurry up and let her in. And on the subject of prizes, in the words of Cervantes, you should try to win second prize, because the first prize is always a personal favor for recognition of the poet's social status. The second prize is won on pure merit, and the third prize is really the second prize, just as happened with university degrees. But in spite of this, first does cut a fine figure, and so for that, I thank you most humbly. Majestad, presidente del Principado de Asturias, presidente de la Fundación Princesa de Asturias, señora y señor ministro, presidente de la Junta General del Principado, delegado del Gobierno, alcalde, autoridades, queridos patronos, protectores de la Fundación, directora y director emérito, presidentes y miembros de los jurados, distinguidos premiados y acompañantes, señoras y señores, muy buenas noches. Volvemos un año más, con la emoción de siempre, a esta querida capital asturiana para celebrar la gran fiesta de la cultura que son nuestros premios. Volvemos para reconocer y distinguir a quienes contribuyen de manera relevante al progreso y al entendimiento de la humanidad, a quienes con su trabajo, su excelencia y su compromiso y su genio son portadores de los valores profundos que en última instancia aspiramos a que nos definan como personas. Una y otra vez lo hemos escuchado en este teatro Campoamor de Oviedo. La humanidad vive enfrentada a graves desafíos para los que no es fácil encontrar soluciones y, sin embargo,
los seres humanos, seguimos teniendo esperanza en el futuro. Intentamos avanzar día a día en el camino de la cooperación y del diálogo porque creemos que la concordia, la justicia y la paz pueden y deben triunfar. Somos inmensa mayoría los que queremos un mundo en el que la vida digna para todos y la solidaridad sean la norma. Y seguimos el ejemplo de quienes, como nuestros premiados, alzan su voz con valentía y responsabilidad para proteger a los más débiles y a los desfavorecidos, a los más vulnerables. Y somos cada día más quienes aspiramos a que el afán de saber y entender, la pasión por descubrir, crear o imaginar y el impulso a superarnos sean auténticos motores de progreso y civilización, siempre bajo un espíritu de concordia entre culturas y de armonía con nuestro planeta. Damos por ello las gracias a todos los que se sienten comprometidos con nuestros objetivos y a quienes nos apoyan, muy especialmente a nuestros patronos y protectores, así como a nuestros jurados que contribuyen al éxito de estos premios, con una labor independiente y responsable. Expresamos igualmente nuestro agradecimiento y rendimos un homenaje muy especial a esta querida tierra asturiana que nunca ha fallado al conjunto de la nación española. Aquí ofrece su solar, su nombre y su empuje a este faro de la cultura y de concordia que son los premios Princesa de Asturias. Por eso, gracias a todos los asturianos por compartir con el resto de los españoles, en este y en todo momento, lo mejor que os caracteriza. Gracias de corazón a toda Asturias. Y, por supuesto, felicitamos muy sinceramente a los galardonados, protagonistas principales de esta jornada, a los que ahora dedicaré mis palabras. El cineasta Francis Ford Coppola, Premio de las Artes, es el director de El Padrino y de Apocalypse Now. Al citar tan solo estos dos títulos, de entre su vasta y magnífica producción, todos identificamos de inmediato al artista genial e inconfundible en su talento. ¿Quién no ha sentido una inmensa emoción viendo sus películas? ¿Quién no ha quedado conmovido por ellas? La obra de Coppola poetiza la grandeza y el fracaso de los seres humanos y, como solo ocurre en las obras de los creadores únicos y universales, tiende a horizontes a menudo inalcanzables y escurridizos de la dignidad y la belleza. Ha afirmado que no debe tenerse miedo a copiar a los más grandes, a aquellos a los que se admira sin reservas. Coppola sigue efectivamente la estela de los grandes directores como Kurosawa o Fellini, pero hace de la imitación un credo estético que en realidad busca metas nunca antes alcanzadas. Sus modelos le sirven como atalayas desde las que reinterpretar y renovar, cada vez con más sabiduría y eficacia, la muestra de las pasiones humanas. Así, la corrupción, el poder, la envidia, la crueldad, la hipocresía, el miedo o la cobardía, pero también el amor, la amistad, la ternura o la lealtad, se transforman ante los ojos del espectador en delicados y complejísimos tapices, a menudo más grandes que la vida, que no solo impactan estéticamente, sino que también son capaces de purificar las emociones. La economista francesa Esther Duflo ha recibido el Premio de Ciencias Sociales. Duflo lleva años empeñada en la noble tarea de encontrar métodos eficaces para luchar contra la pobreza extrema y también en la de explicar por qué fracasan
muchas de las iniciativas que se adoptan en este terreno. Duflo, que lidera un equipo de más de 100 investigadores desde el Laboratorio de Acción contra la Pobreza del Instituto Tecnológico de Massachusetts, no cree que existan fórmulas mágicas, rápidas y radicales para la superación definitiva de la pobreza en el mundo. Cree, antes bien, con prudencia y sin ideas preconcebidas, que cada cultura, cada pueblo, tiene que encontrar su camino en función de sus circunstancias y su idiosincrasia. Esta forma de encarar el problema es claramente más innovadora, original y eficaz. El título de su libro más exitoso, Repensar la pobreza, nos da las claves del camino seguido por Duflo. Es preciso transformar las políticas con las que lograr ese cambio, sin tópicos, sin apriorismos. Si escuchamos, afirma, a las personas pobres, si sometemos cada idea a un ensayo empírico riguroso, entenderemos mejor la complejidad de sus circunstancias. Y nos ha dicho también que existe un impulso natural en los seres humanos para aliviar el sufrimiento de los demás y que tenemos, por tanto, la obligación moral de seguir creyendo que sí es posible esa transformación. El ilustre filósofo español Emilio Lledó ha sido galardonado con el Premio de Comunicación y Humanidades, dos conceptos medulares en su fructífera obra. Hoy, en estos tiempos de incertidumbre e inquietudes, le pedimos que nos aconseje, que nos guíe con su magisterio y con la autoridad que le confieren sus muchos años de estudio, de reflexión y de trabajo. Tenemos la feliz oportunidad de pedirle que no ceje en su empeño de enseñarnos cuál es para él el camino hacia la felicidad, que ya los ilustrados sustentaban en el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos. Quiero citar esta tarde a uno de ellos, uno de aquí, Jovellanos, para poner el acento en todo aquello que Emilio Lledó nos sugiere como necesario en el camino hacia la vida ética, trascendente y digna. Lo que importa, escribió Jovellanos, es perfeccionar la educación y mejorar la instrucción pública. Una nación nada necesita sino el derecho de juntarse y hablar, decía. Si es instruida, su libertad puede ganar siempre, perder nunca. Estoy seguro de que Emilio Lledó suscribe estas palabras, pues todo lo que ha escrito y enseñado a lo largo de los años insiste tanto en la necesidad que tenemos los seres humanos de comunicarnos y de completarnos a través de la palabra, como en nuestra obligación de perfeccionar y proteger la educación, pues una instrucción sólida y profunda es esencial para consolidar una sociedad libre, segura de sí misma, justa, confiada y, en definitiva, feliz. Para Emilio Lledó, España no solo necesita, sino que merece que quienes tienen la responsabilidad de velar por la educación se entreguen con la mayor plenitud a esa tarea. Por todo ello, insistimos esta tarde, profesor Lledó, necesitamos su lucidez y su sabiduría, sobre todo las generaciones más jóvenes, para que caminen hacia un porvenir más sólido y más luminoso. Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna, galardonadas con el Premio de Investigación Científica y Técnica, son dos científicas reconocidas internacionalmente por haber desarrollado una tecnología revolucionaria que permite modificar genes con gran precisión. Han logrado transformar el sistema inmunológico, desarrollado por las bacterias durante cientos de millones de años de evolución, en una herramienta poderosísima para estudiar y modificar genes de cualquier especie, animal o vegetal. El impacto de su trabajo en todas las áreas de la biología, tanto básica como aplicada, ha sido inmenso. Al tratarse de una herramienta muy efectiva para reemplazar
o corregir genes en células humanas, cuenta con un gran potencial de curar enfermedades genéticas y aumenta así las esperanzas en una terapia génica efectiva. Charpentier y Doudna unieron sus esfuerzos para desarrollar sus investigaciones y proporcionar a la ciencia nuevas formas de trabajar en un campo realmente apasionante, lleno de emoción y de expectativas. Es este, además, un ámbito de investigación científica, el de la edición del genoma, en el que es fundamental la colaboración, el trabajo coordinado de los diferentes equipos y también la firme voluntad de utilizar los descubrimientos e inventos en beneficio de la sociedad. Y ambas, Charpentier y Doudna, son muy conscientes de la importancia de salvaguardar esta dimensión ética de la investigación. Las dos han pedido igualmente más apoyo a la ciencia y, sobre todo, más ayuda a los jóvenes científicos. Deseo que comparto y que he mencionado antes con frecuencia. Es necesario mejorar los mecanismos de apoyo y financiación a la ciencia y promover un respaldo comprometido de la sociedad a todos los que dedican su vida a la creatividad y a la innovación científica, pues su tarea es garantía de futuro para nuestro desarrollo, para nuestra prosperidad. Los hermanos Pau y Marc Gasol son de los grandes del baloncesto mundial. Han sido galardonados con el Premio de los Deportes en reconocimiento al talento, el compromiso y el sacrificio con los que han alcanzado sus altos méritos deportivos. Todavía tenemos muy vivos los recuerdos y emociones del reciente oro europeo ganado por nuestra selección, a la que desde aquí reiteramos nuestra enhorabuena. Pau y Marc son dos jugadores que se muestran orgullosos y emocionados con los triunfos y que juegan convencidos de que tan importante es formarse como deportista total como lo es hacerlo trabajando en equipo y demostrando continuamente las muchas virtudes que hacen brillar y destacar a los grandes deportistas. Les damos la más afectuosa enhorabuena y saludamos a los familiares que en su representación han acudido a esta ceremonia. El escritor cubano Leonardo Padura, Premio de las Letras, trae de nuevo a este acto la literatura en español, con una obra en la que La Habana, sus barrios, sus gentes, su historia se reúnen de manera sugerente. Como él mismo ha dicho, pertenece a una generación que ha vivido y sufrido con intensidad y que tiene un gran sentido de pertenencia a su ambiente, hacia la literatura, la historia y la realidad contemporánea de Cuba. Por ello, su tierra y su vida en ella son inseparables en su obra, siempre envuelta en un aire melancólico y certero que la hace tan atractiva y cercana, especialmente para quienes, como los españoles, llevamos a Cuba en el corazón. Padura es uno de los escritores más destacados de su generación y autor de una saga de novelas policíacas protagonizadas por el detective Conde, de una novela que ha tenido un gran éxito, El hombre que amaba a los perros, también de guiones cinematográficos, cuentos y ensayos, además de ediciones de sus entrevistas y reportajes. Todas sus obras les sirven para hablarnos de la desilusión, del fracaso, del desencanto, de la corrupción y, al mismo tiempo, de la belleza y la serenidad de los días felices en los que flotaban en el ambiente la alegría y la ilusión. Con ritmo pausado, con una suave cadencia contagiada por la luz, los sonidos, las calles, los colores de La Habana, Leonardo Padura construye un mundo hecho de contrastes en el que triunfan la palabra, la literatura y la verdad. La enciclopedia digital Wikipedia, premio
de cooperación internacional es una de las herramientas que la tecnología ha puesto a nuestro alcance en los últimos años y que ha transformado nuestra forma de acercarnos al conocimiento y de buscar datos e información sobre cualquier tema. También ha cambiado las posibilidades que tenemos de informar y de aportar datos a los demás, pues todos pueden convertirse en sus editores. Wikipedia quiere así poner la cultura al alcance del mayor número posible de personas, con una clara voluntad de extender el conocimiento, de generalizar y hacer accesible el saber. Millones de voluntarios del mundo entero acrecientan y completan cada día el contenido de Wikipedia, en una labor que desde el año 2001 es un ejemplo innovador de cooperación internacional. Premiamos una idea brillante y generosa, una forma de trabajar que es símbolo universal de trabajo en equipo. Premiamos una enciclopedia que va mucho más allá de la mera acumulación de datos, pues se rige por principios que buscan hacerla fiable, útil y cómoda. Wikipedia quiere ser neutral, de contenido libre, quiere evitar estériles enfrentamientos dialécticos y ser, al contrario, abierta, inclusiva, acogedora. Wikipedia es, según su fundador, Jimmy Wales, bella porque es un instrumento lleno de múltiples referencias que permiten al usuario profundizar en los temas y adentrarse en las fuentes, en la bibliografía. Wikipedia es, en definitiva, un elemento civilizador, un regalo para la cultura universal. El Premio de la Concordia, concedido a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, me recuerda las palabras que dediqué el año pasado en este escenario a todas las personas que, sobre todo en África, luchan con entrega, con generosidad y profesionalidad contra la pobreza y las enfermedades como el ébola. En particular a tantos cooperantes, voluntarios y religiosos españoles que trabajan, que se entregan por todo el mundo para aliviar el sufrimiento de los más desfavorecidos. Unas palabras que quiero repetir ahora. Todos ellos, todos vosotros, sois un verdadero orgullo para España. En esa tarea, la Orden Hospitalaria es ejemplar. Los hospitalarios, que conocen muy de cerca el dolor humano, desempeñan una labor abnegada, pero inherente a su razón de ser, a su fe, a su sentido del deber. Por eso, además, su ejemplo sublime de compasión y caridad, de generosidad y alegría, es una llamada de alerta constante para todos nosotros. Cuando con su obra dan testimonio de vida verdadera, sabemos que sin su entrega, sin su misericordia, todos estaríamos un poco más solos, un poco más desprotegidos. Les damos las gracias desde el fondo de nuestros corazones por esa labor humilde y grande al mismo tiempo. Se las damos por su amor, que nos permite oír, incluso en medio del griterío ensordecedor o de ese silencio, a menudo, por desgracia, cómplice y culpable, las voces de la gratitud y el consuelo. Señoras y señores, queridos premiados, todo lo que hacemos se sostiene, entiende y justifica sobre el fondo irrenunciable de lo que hemos sido. Ser es esencialmente ser memoria. Son palabras de nuestro premiado Emilio Lledó, que nos permiten valorar y apreciar en su justa medida la memoria de los 35 años de historia que cumplen los premios Príncipe de Asturias, ahora premios Princesa de Asturias. Pero si ser es esencialmente ser memoria, yo quiero afirmar aquí que ser es también ser futuro.
Ser es también querer construir el mejor futuro para todos desde los cimientos sólidos de la obra que juntos hemos edificado. Todos los premios se disponen ahora, con el nombre de la princesa de Asturias, nuestra hija Leonor, a apoyar con su impulso la nueva etapa que ya hemos iniciado. La historia de la Fundación es compendio de lo que a lo largo de estos años hemos ido imaginando y construyendo siempre con enorme ilusión. Los premios son además un modelo que ejemplifica cómo queremos que se fortalezca España, con qué valores y anhelos, con qué ideales. Porque sin la pintura, la escultura, la música o la arquitectura, sin las artes, nuestra vida sería incompleta, seríamos menos humanos, viviríamos sin su luz y sin su alegría, más pobres espiritualmente. Porque las letras, las palabras, los versos, los personajes inmortales salidos de la imaginación y la fantasía de los escritores nos sirven para comprender sentimientos y vivir vidas y mundos que de otro modo nunca conoceríamos. Porque la investigación científica y técnica es clave para inventar, descubrir y crear, siempre con el objetivo de hacer nuestra vida más humana y con la ambición de extender el mundo y poder explicarlo. Porque las ciencias sociales y la comunicación y las humanidades nos invitan a profundizar en la naturaleza humana, en el ser humano en sociedad y en su devenir histórico. Y nuestros premios, nuestros premiados en esta categoría dibujan, como afirmó nuestro querido Octavio Paz al recoger el premio concedido a la revista Vuelta, una suerte de mapa moral e intelectual de nuestra cultura, de lo mejor de nuestra cultura, podríamos añadir. El deporte pone de relieve los valores del esfuerzo, la disciplina, el compromiso con el equipo y, en suma, la grandeza de espíritu en la búsqueda de la victoria y la aceptación de la derrota. Y, por último, los premios de cooperación internacional y de la Concordia, que traen a este teatro la emoción y el afecto, son síntesis de las mejores virtudes porque premiar a quienes defienden la paz y la libertad, el patrimonio universal, los derechos humanos o el medio ambiente es realmente un acto de justicia. Señoras y señores premiados, nuestro premio de comunicación del año 2001, George Steiner, nos sugería que en este planeta somos tan solo invitados de la vida y como tales debemos mostrar nuestro respeto por encima de todo a los seres humanos, a su libertad, a sus derechos, a su dignidad. Reflexionemos y valoremos con sinceridad y honestidad lo que los españoles hemos construido juntos, que nos une y nos fortalece. Alejemos lo que nos separa y nos debilita y apartémonos especialmente de todo lo que pretenda señalar, diferenciar o rechazar al otro. Por eso, cuando se levantan muros emocionales o se promueven divisiones, algo muy profundo se quiebra en nosotros mismos, en nuestro propio ser, en nuestros corazones. Que nadie construya muros con los sentimientos. Las divisiones nunca hacen grande a un pueblo, solo lo empobrecen y lo aíslan. Evitemos las fracturas sociales que tanto daño hacen a las conciencias de las personas, a los afectos, a la amistad, a las familias, a las relaciones entre ciudadanos. En toda sociedad democrática como la nuestra, la defensa de la legalidad y de los principios constitucionales es la garantía de los derechos y libertades de todos los ciudadanos.
Por tanto, los españoles debemos preservar esa convivencia que fortalece y enriquece nuestra vida colectiva. Sigamos construyendo España convencidos y muy conscientes de que una nación europea con raíces milenarias y vocación universal, como es la nuestra, seguirá unida en su camino hacia un futuro de mayor concordia y progreso, con la dignidad, el respeto y el orgullo que merece su historia y su memoria. A ello, a esa construcción, os animo en esta tarde de gratitud y alegría. Y os animo también a que todos intentemos merecer ser algún día, con el ejemplo de nuestros premiados, como dijo Steiner, unos dignísimos invitados de la vida. Muchas gracias. Con la venia de sus majestades, hacen su salida los excelentísimos señoras y señores galardonados con los premios Princesa de Asturias 2015.
El acto de entrega de los premios Princesa de Asturias 2015 ha terminado y quedan convocados los premios Princesa de Asturias 2016. Muchas gracias.